Efectivamente, el tema, como iniciamos este informativo más temprano, relaciones Estados Unidos-Cuba, es la noticia que le da la vuelta al mundo, es la noticia que me atrevería incluso yo a decir que cerrando el año 2014 tal vez podría ser calificada como la noticia más importante, tal vez digo yo. Y cuando debatíamos aquí en TVN, bueno, ¿cómo ayudamos a que nuestros televidentes pongan una perspectiva desde Panamá? ¿Cómo va a repercutir esto en el mundo, en América, en Latinoamérica y en Panamá? Lo importante es poder conversar con alguien que por alguna u otra razón haya podido tener contactos al más alto nivel, tanto en las esferas de las administraciones de los Estados Unidos como en las esferas del gobierno cubano. Y concluíamos que justamente el expresidente de la República, el doctor Aristides Royo, tal vez es la persona que nos puede ayudar a poner esta perspectiva. Hay que recordar que Aristides Royo fue miembro del equipo negociador de los tratados Torrijos-Carter, por lo que le tocó lidiar por muchísimo tiempo con el esquema de trabajo y con el esquema de negociación de lo que vulgarmente nosotros llamamos los gringos. Porque ellos tienen unos esquemas que pasan de gobierno a gobierno, pero sus esquemas siguen siendo los mismos. Pero además, también, tanto como presidente de la República en su momento, ministro de Estado y luego colaborador en la época del general Torrijos, le tocó estar lidiando con el gobierno cubano, incluso con el propio comandante Fidel Castro. Doctor Royo, buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Efectivamente, cuando estábamos en la etapa de las negociaciones, un par de ocasiones, creo que fueron tres, más de un par, fuimos a conversar con Fidel Castro, porque queríamos que un dirigente a nivel mundial, de la izquierda mundial, diera su opinión sobre los tratados. Todavía recuerdo como si fuera hoy una frase de Fidel cuando nos dijo: esto es lo máximo que Estados Unidos está en capacidad de dar, y yo creo que es lo máximo que Panamá está en capacidad de obtener. Y si había un hombre que conocía de verdad a los Estados Unidos, era Fidel Castro, por toda la relación. Es decir, Aristides Royo en su momento, la historia lo ubicó que pudo haber hablado con Fidel Castro y con Jimmy Carter, que era el presidente de los Estados Unidos cuando se concluyeron los tratados. Sí, Jimmy Carter me dijo una frase, nos dijo a los negociadores, no a mí, a los negociadores, todavía lo recuerdo, bajo el marco de la puerta del Salón Oval, nos dijo: sean generosos con nosotros. Yo no entendí esa frase sino tiempo después. Él lo que quería decir era que no fuéramos demasiado exigentes, porque él tenía un serio problema para aprobar esos tratados en el Senado. Y el mundo entero sabe, y los panameños sabemos, que se aprobó por un solo voto. Y si uno comparase lo que está haciendo el presidente Obama en estos instantes, diría que con el favor de Dios, porque hasta el Papa ha intervenido en esto, y uno lo compara con lo que hizo el presidente Carter. Creo que la tarea de Carter era mucho más dura, porque obviamente hay grupos en Florida, hay miembros del Partido Republicano que están diciendo y dirán más cosas en contra del restablecimiento de relaciones, porque Cuba es una dictadura, que no es ninguna amenaza ni para el continente americano, ni para el hemisferio, ni para ninguna parte. Pero Carter la tenía muy difícil, porque era el pueblo norteamericano, los niños norteamericanos, los adultos norteamericanos, desde 1900 y pico, 14, habían sido educados en el sentido de que Estados Unidos había hecho un acto de heroísmo, de alto desarrollo tecnológico, habían construido el Canal de Panamá, lo habían pagado y lo defendían. Y era un canal que estaba al servicio de la humanidad, pero era un hecho glorioso para Estados Unidos. Era la nación entera. Prueba de ello es que los tratados costó mucho trabajo ratificarlos, y se dice que una de las dos causas por las cuales Carter no se reeligió fue precisamente por ese sentido de hacerle justicia a Panamá. Yo no creo que, bueno, primero Obama no está en plan de reelección, pero yo no creo que la causa de Cuba en Estados Unidos impregne a toda la sociedad norteamericana en contra, como sí la teníamos con el caso panameño, y gracias a que el gobierno de Carter y el presidente impusieron. Estoy entendiéndole a Aristides Royo que el tema del canal en su momento
fue un tema mucho más complicado que este anuncio de ayer de restablecer relaciones con Cuba. Fue complicado porque una de las razones era a qué clase de país le iban a entregar el canal, cómo los panameños podíamos administrar una ruta tan importante en la cual tenían incluso 14 bases militares. Y nosotros decíamos, bueno, si fuera una nave espacial que tuviéramos que administrar o una estación en el espacio, los panameños no tenemos esa tecnología. Pero para el paso de unos barcos por unas esclusas, cosas que se hacía desde la época de los egipcios y en el medioevo en países europeos, no íbamos a ser capaces de hacer pasar los barcos y lo estamos haciendo bien. ¿Cómo considera Aristides Royo que el régimen cubano, usted en alguna, por lo menos en 3 ocasiones habló con Fidel Castro, con seguridad ha tenido que conocer a otras figuras importantes del gobierno cubano en aquella época y ahora, ¿cómo cree Aristides Royo que el gobierno cubano y sus dirigentes han asimilado esta información? Yo diría que no sabemos qué va a pasar, pero sí creemos que van a pasar cosas buenas. Ya hacia atrás ya no hay retorno hacia atrás. De aquí en adelante esa normalización va a conducir a estadios que en este momento nada más que podemos imaginárnoslos, pero no sabemos en qué cadencia, a qué velocidad van a transcurrir. Puede que sean lentos, pero yo creo que van a ser acelerados. Anoche yo estaba viendo el canal, perdón por la cuña comercial, pero no es un canal comercial. Estaba mirando hasta altas horas de la noche, me quedé viendo el canal 148. Antes era el 105, es el canal del gobierno cubano, porque la televisión es estatal. Cubavisión. Y le dedicaron una especie de conversación allí, de seminario, que duró varias horas, dedicado a las telecomunicaciones, que van a venir ahora entre Estados Unidos y Cuba. Yo creo que los cubanos han manifestado una enorme alegría por el retorno de los 3 cubanos que todavía quedaban. Yo creo que en el fondo tienen una gran alegría también por esta normalización. Eso sí, no solamente lo ha dicho Raúl Castro en su discurso ayer, creo que lo van a decir todos los miembros del gobierno cubano y el pueblo cubano con respeto a sus sistemas, con respeto a sus principios. Yo pienso que ellos lo que consideran sus conquistas, sistema de salud, sistema educativo, formación gratuita para la gente, yo creo que eso y muchas otras cosas lo van a mantener. Ese espíritu de solidaridad cuando hay tragedias en el mundo. Pienso que al presidente Obama le ha tenido que conmover, además como descendiente de un africano, creo que le ha tenido que conmover de verdad esos miles de médicos cubanos que fueron a Angola y a otros países a combatir el ébola. Doctor Royo, antes de preguntarle sobre Estados Unidos, a mí me llama la atención algo, y el doctor acaba de mencionar, las telecomunicaciones. La revolución ocurrida en el norte de África, en buena medida se dio porque la juventud estaba comunicada por las redes sociales. ¿Podría pasar algo parecido en Cuba? Yo creo que eso va a venir también y va a venir con mucha velocidad. Vamos a imaginarnos este escenario. Ya se está hablando, en el primer día, ayer, 17 de diciembre, ya se habló de las tarjetas de débito y de crédito. Quiere decir que las relaciones bancarias ya se van a normalizar pronto, pero va a ser cuestión de meses. El turismo va a crecer. Si conozco en algo a los cubanos, a pesar de los cambios que estén programando y que van un poquito lentos, yo no creo que permitan el juego otra vez en Cuba. O sea que aquella serie de casinos a los cuales los norteamericanos acudían, incluso en transbordadores, llevando sus vehículos a La Habana y a otras poblaciones para jugar, creo que ese escenario no se nos va a dar, pero sí el de muchos cambios positivos. Déjeme ir a Estados Unidos. Los republicanos tienen la mayoría en el legislativo de los Estados Unidos. ¿Cree que eso le va a afectar? Ya de hecho ha habido declaraciones casi, me voy a permitir una licencia, hasta retrógrada. ¿Cómo analiza Aristides Royo esta parte? Bueno, yo me apropio ahora de una frase de Juan Antonio Tac, cuando en el Consejo de Seguridad de 1973 dijo: Estados Unidos ha vetado la resolución de Panamá favorable a Panamá, pero el mundo entero ha vetado a Estados Unidos. Yo creo que el mundo va a vetar a los republicanos, y los republicanos insisten en una actitud bizantina, numantina, de decir aquí no progresamos en las relaciones con Cuba.
cuando lo primero que se les puede decir, y las relaciones con China, y las relaciones con Rusia, y las relaciones con Vietnam. Si hubo un país donde murieron norteamericanos en una guerra antipática para Estados Unidos, fue en Vietnam. Y sin embargo, ahí están unas relaciones florecientes con Vietnam. Nada hay realmente que impida que Estados Unidos mantenga relaciones con Cuba. Nada hay. Una pregunta puede hacer sonar tonta. ¿Habrá cambios, luego de esta noticia, habrá cambios en Estados Unidos y habrá cambios en Cuba? ¿O simplemente esto no pasa del tema diplomático? Bueno, los cubanos siempre van a decir que los cambios ellos ya los estaban programando poco a poco, pero obviamente que va a haber cambios porque le van a surgir de la propia dinámica de las relaciones que van a comenzar a normalizar, le van a surgir cambios necesarios porque va a haber relaciones comerciales. Ahí queda un punto pendiente, que lo dijo el secretario general de la OEA, creo que anoche, y es el tema del bloqueo económico. Si se normalizan relaciones entre ambos países, cae por su propio peso el tema del bloqueo económico. Y yo quiero aprovechar esta ocasión, Cabrera, y advierto que yo no soy de este gobierno, yo soy de oposición, pertenezco a un partido de oposición, al PRD, cuya dirección, aquí lo he dicho en esta emisora, no me gusta, pero yo debo reconocer que la actitud de Panamá en relación con Cuba fue muy correcta y creo que en cierta medida contribuyó. Motivo de la cumbre. Porque hubo presiones de funcionarios norteamericanos diciéndole al gobierno panameño, al presente gobierno panameño, que no invitaran a Cuba. Y la ministra, instrucciones del presidente, como es obvio, no solamente invitó a Cuba, sino que fue personalmente a Cuba a entregarle en su mano a Raúl Castro, al presidente Castro, la invitación. Creo que eso es uno de los factores que ha contribuido y garantizará el éxito de la cumbre, de la cumbre del 10 al 11 de abril, donde ojalá se encuentren ambos presidentes. Déjeme hacerle dos preguntas para conseguir una respuesta. Uno, el embajador de Panamá en Cuba, si Aristides Royo, por la experiencia acumulada, tuviera al presidente Varela o la canciller Saimalo por delante, ¿qué le recomendaría en cuanto al perfil de embajador que debe ir para allá? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Para saber si Aristides Royo considera que ese restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba afectará o beneficiará a Panamá. ¿Cuáles serían los escenarios para Panamá? Bueno, yo creo que, perdóneme, va a la sola respuesta. Yo creo que tiene que cogerse una persona amplia de criterio, una persona progresista, una persona que conozca un poco la historia de Cuba y una persona que tenga acceso directo con la ministra y que tenga acceso directo incluso con el presidente de la República. Creo que Cuba lo merece. Cuba siempre ha tenido tendencia a mandar muy buenos embajadores a Panamá. Y creo que en pro de esas relaciones en las cuales Panamá yo creo que va a participar, porque todo esto de las negociaciones, de las relaciones económicas que ya hay entre Panamá y Cuba, en zona libre, empresarios panameños que hacen negocios en Cuba, todo esto, como es obvio, se va a ver incrementado con motivo de la inserción de un tercer país como es Estados Unidos. O sea que Panamá tiene que evaluar seriamente su delegación ahora. Siempre, yo quiero asumir que siempre la ha evaluado seriamente, pero por el momento histórico pareciera que esa delegación tiene una importancia ahora particular. Así tiene que ser, y creo que otros países también de América Latina se van a esmerar en mejorar incluso sus relaciones con Cuba. Déjeme salirme del tema radicalmente. Tengo que aprovechar que nos ha dado esta oportunidad. Ayer en un almuerzo que estábamos varios invitados conjuntamente con la canciller, y estaba programado, no es que surgió por la noticia, pero escuché a varios corresponsales extranjeros hacer una pregunta y he tratado de entender por qué. Le preguntaban a la canciller si el gobierno de Panamá estaba evaluando darle indulto a Noriega. ¿Cómo le suena esto a Aristides Royo? Bueno, yo siempre he sido, soy penalista, he sido profesor de Derecho Penal. Pienso que Noriega cumplió una serie de años, todo eso es cierto, pero hay dos cosas que en mi mente no me funcionan como penalista, sino como persona. Cuando pienso en el asesinato de Hugo Espadafora y cuando pienso que además fuimos compañeros en el Instituto Nacional, al que él era un año mayor que yo,
cuando pienso en el asesinato de esa gran persona que fue Hugo, y pienso en el asesinato de Moisés Giroldi con 11 o con 10 personas más que se tomaron el despacho, y él dijo, bueno, yo espero que ustedes no se metan con mi vida, y le dijeron, nosotros no hemos venido a quitarle la vida. Y él entonces en respuesta los manda a fusilar y los tira en la parte de atrás de un fuerte. Yo tengo como persona que decir por mí que no le den ningún indulto. Bueno, doctor Aristide Royo, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos ha brindado de ponernos una perspectiva de esta noticia de talla mundial, evidentemente, cosas de la vida. La cumbre de Panamá ahora en abril cobra una mayor importancia de la que ya tenía porque la foto histórica va a ocurrir en Panamá. Que se preparen los hoteleros porque creo que no va a haber cabida para toda la prensa mundial que va a venir a ese encuentro entre Obama y Raúl Castro. Doctor Royo, muchísimas gracias. Muy amable por esta oportunidad que nos ha dado.